que tú eres un Dios de poder, declaramos que tú eres un Dios de amor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, bendiciones, buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Esta tarde tenemos la oportunidad de estar grabando con mi hermano Juan José nuevamente este programa, dando seguimiento al programa anterior, en donde platicamos sobre los diferentes vientos de doctrina, las doctrinas de error. Y pues hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de nuestro hermano Martín Salazar del Ministerio MCN de las Naciones Argentina, al cual le agradecemos mucho por darnos este tiempo y poder conectarse con nosotros vía remota. Y para seguir ahondando en el tema y poder bendecir y esclarecer las dudas que el pueblo del Señor pueda tener, sobre todo aquellos que se están incorporando al ejército del Señor, que tienen poco tiempo de haberse convertido y que pues les sea una luz para no perderse. Hermano Juan José. Así es, que Dios te bendiga, Héctor, que Dios le bendiga, Pastor. Ya ahorita le vamos a dar un chancecito para que se presente, pero bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes que se está conectando a este canal. Le pedimos que en el nombre de Jesús que se suscriba, que le dé me gusta a las publicaciones que se están subiendo, especialmente porque sabemos que la palabra de Dios debe de seguirse expandiendo con una palabra sana, con una palabra que nutra el espíritu de las personas. Así que los invitamos a que compartan y nos comenten. Así que Dios les bendiga y bienvenidos. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Héctor, Juan José, y a todos los amigos que son parte de la audiencia. Un placer para mí participar del programa hoy, como todo argentino, acá con su matecito, no podía faltar. Y dispuesto a hacer un lindo programa, que el Señor pueda utilizar esto para bendecir, edificar a muchos. Así que entrémosle. Amén. Amén. Bien, poniendo siempre el contexto del programa anterior, sobre los diferentes tipos de doctrinas y corrientes doctrinales que hay. Dentro de las cosas que platicábamos en el programa anterior era cómo distinguir una doctrina real y poder distinguir lo que realmente es la doctrina del Evangelio puro del Señor. También mencionamos las corrientes doctrinales que la Biblia menciona, como lo son los judaizantes, como son los nicolaitas, los estoicos, que son corrientes filosóficas que hoy en día siguen rampantes. No así algunas que han tenido auge en lo macro y también en lo micro. Han hecho daño por décadas algunos, pero no han permanecido, y así se han ido levantando otras y también han ido pasando. Pero hoy en día necesitamos nosotros instruir de alguna manera, ir no atacando, pero sí dando ciertas directrices que la Biblia establece para que tanto acá en Guatemala como con ustedes en Argentina y en las diferentes naciones de los siervos del Señor, los diferentes moveres van siendo trastocados, porque, por ejemplo, hace algunos 10 años, 15 quizás, vino algún profeta acá y vino a hacer estragos, por ponerlo en ese contexto, pero venía ya antes de otros países en donde no lo conocían, y como no existía lo de las redes, entonces iba haciendo daño, y esos movimientos se iban levantando, haciendo sus shows, presentaciones, profecías, como algo que mencionaban ustedes en su programa, hermano, de aquel profeta que le pidió la computadora a tu esposa. Entonces, y hay mucha gente que con buen corazón ceden ante ese tipo de situaciones, pero que pues daña, ¿verdad, mi hermano? Sí, el problema de esto es el daño que se ocasiona. Si no, bueno, uno podría tomarlo como diversidad, como, no sé, diferentes estilos, pero el problema, y por eso se hacen programas como este, y muchas veces los ministros hablamos de este tema, es porque se daña a las personas, se puede afectar la fe genuina de mucha gente y entonces después ya no quiere creer. En medio de todo esto aparecen los vivos de siempre, los aprovechadores descarados, y también si no salimos a hablar, si no salimos
los siervos del Señor a aclarar lo que tiene que ver con la palabra de Dios, se va dejando capas de confusión, de tal modo que en alguna generación, acumulando confusiones, empiezan a llamarle evangelio a lo que ya no es el evangelio de Cristo. Entonces creo que por eso programas como este y la preocupación de muchos pastores de que la gente tenga clara la sana doctrina, poder comprender lo que la palabra de Dios quiere decir, no lo que la gente dice que la palabra dice, sino lo que realmente Dios, que es el autor de su palabra, nos quiere decir. Y por supuesto, en medio de todo esto, tener la humildad para abordar cada tema, pedirle al Señor que nos vaya revelando. Uno, tener un buen corazón también, de siempre replantearse cosas, de no vaya a ser que por ahí yo estoy tomando como una verdad absoluta algo que podría ser corregido, ¿no? Entonces creo que con un buen espíritu de hermanos y con humildad, está bueno abordar estas cosas y llegar a buen puerto, ¿no? Sí, estar dispuesto a escuchar al otro. Sí, de hecho, la otra vez con Héctor platicábamos el hecho de que, por ejemplo, eh, cuando en una situación, por ejemplo, que hay una persona que tiene una opinión diferente acerca de hecho de creer, de la forma en la que uno cree, hay cosas que en las cuales nosotros podríamos diverger de opiniones sin dejar el fundamento de lo que realmente nos une. Me refiero, por ejemplo, a cosas que no socavan la integridad del Evangelio. Y, hay una canción que cantaba acá en Argentina, un grupo que decía, en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, Cierto. pero en todos reine el amor. Reine el amor. Claro. Entonces, me parece que a veces empezamos mal. Este tipo de, vamos a decirlo así, hoy está de moda que en las redes sociales se salga a debatir todo, a cuestionar todo. Y como una manera de atraer audiencia al video, la gente se pone vehemente y dice cosas increpando. Hoy es común en YouTube, por ejemplo, ver portadas que dice Dante Gebel es un tal por cual y lo insultan, ¿no? O tal predicador, o Cash Luna, ustedes que son de Guatemala, o no sé, tal ministro famoso, lo etiquetan de cierta manera, la gente entra al video por morbo y se empiezan a dar ahí con un palo. Y entonces, lo lamentable de eso es que no nos podemos sentar a debatir, empezando por lo primero que es el amor. Amor de hermanos. Si somos realmente hermanos en Cristo, podemos debatir, pero con la base del amor, ¿no? En un buen espíritu. Y como decía Juan José, en algunas cosas tenemos que aprender a tolerar las diferencias porque son cuestiones secundarias, hacen al estilo de cada ministerio, la mirada que tiene cada visión. Pero después hay otras doctrinas que son fundamentales y ahí tenemos que tener la delicadeza de un cirujano, ¿no? Poder ir a acercarnos al punto de vista del otro con amor, con humildad. A veces no nos vamos a poner de acuerdo en la primera charla, pero poder tener este vínculo hasta que logremos alcanzar esa unidad de la fe que dice el libro de Efesios capítulo 4. Ahora, cuando nos encontramos con alguien que no, lo que quiere es pelear, bueno, ahí ya me parece que yo por lo menos de esta me bajo. Sí, ahí ya no hay cómo poder eh, querer rescatar algo de la sana palabra, ¿verdad? Dentro de las cosas que hablábamos y hemos platicado siempre es el hecho de cuando el apóstol Pedro se refiere al apóstol Pablo y dice, mira, el apóstol Pablo dice cosas muy difíciles de entender, pero no las desecha y le instruye a los demás a que lo puedan asimilar, porque realmente las diferentes visiones y misiones que el Señor le encomienda a sus siervos
Son diferentes, las estrategias son diferentes, los temas culturales son diferentes, pero como bien platicábamos, tiene que estar siempre todo apuntando al Señor, ¿verdad? Y el Señor nos enseñó primero que nada a amarnos entre nosotros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si no tenemos esta base, entrar a discutir va a ser para peor, va a ser para pelearnos y para no rescatar nada de lo bueno del otro. Entonces, creo que siempre primero, antes de debatir cuestiones doctrinales, tenemos que hacer mucho trabajo en tener la base del amor. Una vez que eso lo tenemos, sí, hablemos, cotejemos versículos bíblicos, que cada uno pueda expresarse con libertad, saber escuchar al otro también, reflexionar, analizar. Algunas cosas a veces no las podés resolver en un día. Hay que darle días a la meditación, a darle vuelta a esa palabra, orar, pedirle a Dios que con su Espíritu Santo nos guíe para llegar a la verdad, ¿no? Y me parece que ahí entonces entra el otro elemento, aparte del amor, que es la humildad. La humildad, ¿viste? Cuando uno entra a un debate diciendo acá les voy a ganar a todos y yo tengo toda la razón, me parece que eso está bien para un partido político que quiera ganar, pero Claro, para hermanos en Cristo, no, creo que no. no, eso sí. Sí, ahorita usted decía algo, el de sentarse a platicar y dialogar. Bajo este entendido, vamos a ver si lo puedo plantear. Entendemos que el tema doctrinal dentro de lo que nos enseña la palabra son cosas que, voy a ver si lo puedo decir así, uno podría decir que son inalienables. La doctrina del Señor no puede variar, o no debería de variar porque está en la palabra de Dios. Cuando usted decía acerca de ponerse a platicar y platicar con alguien más acerca de algunos puntos, ahí se refería a que la doctrina tiene variación o a algunos aspectos que de forma personal, por la influencia cultural, por algunas situaciones ajenas a la palabra, que son las que se pueden platicar, o es que la doctrina tiene que tiene que tener variación en algún momento. No sé si me logro explicar. Obvio que lo más fácil es primero apuntar a esas cosas que son secundarias, que tienen que ver con los estilos, las miradas, Cancel. los diferentes puntos de vista. Eso es lo más fácil. Pero yo me animaría y quiero animar a todos a que también entremos a las cuestiones que nosotros, vamos a decirlo así, a las cuestiones que cada uno de nosotros considera que es una doctrina que no puede cambiar, ¿no? Algo establecido como una verdad total. Yo no le tengo miedo a volver a entrar cada tanto a esos temas y volver a analizarlos. Y en el caso en el que yo venía pensando bien, mi postura era la correcta, pues fortalecerlo más. Pero no le temo a volver a plantearlo, a volver a escuchar a mí me ha pasado, yo creo firmemente en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Amén. Eh, Cabal, esa era una en mi pregunta caso, que le iba a hacer. amigos, ministros, que no lo creen así, que ellos piensan que hay que quedarse a toda la tribulación, ¿no? Entonces, lo que me ha pasado a mí es que me he sentado con ellos a charlar el tema. A ver, contame, ¿por qué crees eso? Y los escucho con atención. Amén. No me da miedo que me digan cosas que, entre comillas voy a decir, pongan a temblar mi creencia. No lo temo, es más, me gusta porque me exige a mí a buscar bien en la palabra, a ver si estoy en lo correcto o por ahí algo pasé por alto.
Y lo que me ha pasado con estos amigos, que cada vez que tuvimos esa oportunidad, lo que sucedió es que más se afirmó lo que yo creía, más. Me daba cuenta que los argumentos de ellos no eran sólidos y yo por lo menos a los míos los encontraba así, bien sólidos. Y entonces salí robustecido. No sé si los convencía a ellos, pero yo salí más robustecido en lo que creía. Entonces termina siendo positivo. Por lo tanto, yo no le tendría miedo a eso. Que lo peor que hay en estas cuestiones es generar miedo en la gente. Y sobre todo hoy, que es inevitable que la gente escuche muchas voces. Hoy es inevitable por las redes sociales. En otras épocas, un pastor te decía, usted escuche solo acá y bueno, vos para escuchar otras voces te tenías que ir hasta otra congregación, viajar, escuchar un cassette de alguien que te pasaba, ¿viste? Era más complicado. Pero hoy, querramos o no, nuestros propios hijos en casa tienen otras voces, aparte de la del padre y de la madre. Querramos o no, hoy esto está. Otro día podemos charlar si eso es bueno o es malo, pero que está, está. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Yo creo que hoy tenemos que enseñarle a nuestros hermanos en Cristo, en mi caso como pastor, a mis ovejitas, a no tener miedo, sino a fortalecer su fe, su creencia. Y cuando escuchan otras voces, que ellos puedan estar sólidos en lo que se les ha enseñado, pero nunca desde el temor o de la prohibición. Se me hace que eso no trae buenos resultados. Yo supongo que ustedes deben ser padres también y cuando nuestros hijos entran en la adolescencia, prohibirles algo es lo peor que puede hacer, ¿viste? Porque parece que les llama más la atención. Sí, es Entonces, una invitación a que lo hagan. al lado de ellos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que escuchaste? A ver, ¿qué pasó acá? Y analizar y confiar en la inteligencia de la gente. A mí me ha pasado que yo muchas veces me sentí como que insultaron mi inteligencia, porque pareciera como que me tratan como a un niño y que no confían en que yo puedo tener también mi criterio, Exacto. escuchar y tener reflexión. Creo que un buen pastor debería pedirle a Dios la sabiduría y la inteligencia para eso. Y también saber que están los que te seguirán y están los que no. Y bueno, uno tiene que estar libre de eso también en su corazón, ¿no? Tranquilo, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Algunos lo seguían, otros no. Bueno, así será. Sí, es que tenemos una anécdota acá de Juan José de una persona que por un TikTok de ¿qué? Menos de un minuto eh, empezó a dudar por un tema si realmente habían o no habían apóstoles, era, ¿verdad? Ujú. Entonces nos vino este pensamiento de cómo era posible de que pues, la gente que ha recibido palabra por tiempo pareciera que no pueden discernir sobre un tema de, de alguien que lo hizo en un minuto y ya con eso le desarmó todos sus argumentos y lo que decías, de que no tiene que tener uno miedo a la convicción que uno tiene y darle esa seguridad a las ovejas de que lo que se les está predicando lo cotejen con la palabra para que tengan mayor certeza de las palabras que salen de nuestra boca. Eso que mencionás ocurre mucho hoy día, muchísimo. Y yo con respecto a eso tengo tres cositas que me gustaría compartir. Claro. Número uno es que estamos en un tiempo donde inevitablemente se escuchan muchas voces, hay demasiadas. Entonces tenemos que ser inteligentes con eso. Número dos, ay, espérame, ahí está. Número dos, que tenemos que enseñarle a nuestra gente, en mi caso como pastor, que el hecho de que haya muchas voces no significa que todas tengan buena intención. Hay muchos malintencionados, hay muchos falsos profetas, falsos maestros, y entonces ellos tienen que estar alertados con eso. Y en tercer lugar, yo hace un tiempo elaboré una enseñanza, la tengo que volver a dar y incluso sentí en mi corazón por ahí hacer un escrito
que tiene que ver con lo que pasó en el jardín del Edén, cuando ellos tenían una voz, la de su padre. Pero en un momento apareció otra voz, la de la serpiente. Y todo lo que su padre les había dicho, como mencionabas recién, Héctor, por tanto tiempo, fue puesto en duda, fue cuestionado por un minuto que habló la serpiente. ¿Viste? Entonces, ahí hay mucho que enseñar, hay mucho que rever. ¿Cómo puede ser que un minuto de TikTok eh, te deje tambaleando cuando tenés un pastor que hace 20 años Amén. Claro. ministrando? Es decir, creo que lo que hay que evaluar ahí es más que lo que se dice. Hay que evaluar quién lo dice. Por eso, en el jardín del Edén, cuando viene Dios, le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te habló? ¿Viste? A veces la gente dice, no es importante quién da el mensaje, sino el mensaje. Bueno, sí es importante quién lo da. Sí, sí. Sí, porque una cosa es que me hable un desconocido y otra cosa es que me hable mi padre, ¿no? Entonces, hay un crédito, hay una confianza que yo le doy a quien es mi padre, porque sé que me ama, porque me viene cuidando desde que nací, porque es el que me banca, el que me sostiene. O sea, no puede venir un extraño y en un minuto cuestionar todo lo que te dijo tu padre. Eso habla mal de uno, ¿no es cierto? Entonces creo que estas cosas también debieran fortalecerse en la iglesia y entender que lo que tendría que haber hecho Eva, tal vez, ¿no? Y Adán, es venir al Padre, no tomar una decisión por lo que le dice un desconocido. Venir al Padre y decir, ¿sabes que el otro día charlé con Doña Serpiente? Y me dijo esto, esto y esto. Papá, ¿qué pensás? ¿Qué decís vos? ¿No? Antes de tomar una decisión, una reacción. Yo le he enseñado a mis ovejitas, antes de tomar una decisión drástica, vení a hablar conmigo. No vengas cuando ya lo decidiste, porque ahí yo qué puedo hacer. Pero vení, contame y entonces juntos encontramos una salida, ¿no es cierto? Pastor, ahorita que usted dice ese vínculo que debiese de existir entre oveja pastor, eh, pareciera ser que un escenario o un ambiente en donde el enemigo, que el Señor lo reprenda, utiliza como un andamiaje adecuado es precisamente la falta de comunicación que existe entre el ministro y la oveja o el pastor y la oveja, esa relación en donde, espero no machucar callos para los que de repente vayan a escuchar, pero de repente en algún momento cuando las iglesias se vuelven demasiado grandes, se comienza a perder ese vínculo entre el pastor o aquella figura paternal, aquella figura de autoridad, y se vuelve un tanto lejana la relación, y entonces el enemigo como que aprovecha eso para introducir precisamente esas doctrinas erradas, y como hay una desvinculación y lamentablemente el ser humano al final de cuentas tiende a ser bastante manipulable como tal, y entonces, y es manipulable especialmente cuando a sus sentidos le atraen las cosas. Entonces, cuando un TikTok, cuando un video, cuando algo le llama la atención, le presta más atención a eso. Ahora, ¿qué opina ustedes de esa parte, precisamente de esa tal vez no una desvinculación total, pero sí tal vez esa especie de alejamiento que se puede ir dando de forma paulatina y que al final de cuentas se está siendo propiciado no solamente por las falsas doctrinas, sino que también por esta parte de la tecnología? Tal cual, este tema que tocas es maravilloso. Qué bueno que lo podamos hablar. Porque te voy a confesar, y bueno, ahí lo van a saber todos los que estén conectados, que vengo teniendo una crisis con eso. Estoy replanteando y pensando mucho eso. No tengo
todavía una idea absolutamente formada, pero sí les confieso que estoy replanteando y viendo desde los diferentes ángulos esta cuestión, porque también he notado que esa distancia que empieza a haber para con lo que uno considera su autoridad espiritual o su padre espiritual o su pastor, comienza a llegar cuando la iglesia crece, y ni hablar esas congregaciones que empiezan a crecer numéricamente de un modo exponencial, ¿no? Eh, sí, lo vengo analizando porque a mí me ha tocado del Señor desarrollar ministerio en los tres tipos de iglesia: mega iglesia, iglesia regular y iglesias pequeñas, incluso las que empezamos de cero cero. A mí me gusta mucho esto, empezar iglesias de cero. No es nada lindo, Me imagino. pero sí, pero me gusta, no sé por qué, tengo un gusto especial por eso. Entonces, como Dios me dio la gracia desde de vivir los tres niveles de iglesia, hoy a mis 47 años estoy haciendo ese replanteo. Eh, Estoy escribiendo algunas cosas y orando, y es muy cierto lo que decía Juan José. Hay cosas que están buenísimas de tener una mega iglesia o una iglesia ambiente, pero hay un montón de otras que se pierden, y, y que al final, cuando comparamos lo que se gana y lo que se pierde, como dije, todavía no tengo una opinión totalmente formada, pero se empieza a complicar, che. Se empieza a complicar. Un siervo de Dios que yo admiré desde jovencito se llamaba David Wilkerson. Él Sí. era un hombre de Dios impresionante. Él, cuando era un joven pastor rural en los Estados Unidos, se animó a ir a Nueva York para predicarle a las pandillas. Hizo una revolución allí. Hay una película incluso de esto que se llama La Cruz y el Puñal. Eh, bueno, a partir de ahí desarrolló su ministerio en Nueva York, ya de grande, de viejito, podríamos decir. Era un profeta de Dios, un testimonio intachable, un hombre de Dios que se le notaba a los 5 minutos que empezaba a hablar que portaba presencia de Dios, ¿no? Pesada, así, fuerte. Y muy respetado el hermano, muy respetado. Y él, en algunos de sus libros, en algunas charlas, él exponía que, según él, ¿no? Según él, no decía que era la Biblia, pero que según él, lo mejor que le podía pasar a una congregación era ser de máximo 100 personas. Y él agarraba esto de cuando Jesús hablaba de las 100 ovejas y fue a buscar una, dejó las 99, en fin. Pero más allá de eso, él decía que hasta ese número, más o menos, un pastor tiene esa conexión de la que hablaba Juan José. Pero cuando ya se dispara a muchas más personas, quieras o no, perdés esa conexión, ¿no? Bueno, después está en el líder de esta misión ir levantando otros ministros que lo ayuden a cubrir ovejas. Pero si sigue creciendo eso, querramos o no, se va perdiendo algo con el que era la cabeza principal o el que uno consideraba su pastor, ¿no? Qué difícil, hermano, qué difícil, porque Ya vi, empieza a Sí. entrar... ya vio por qué le dije que a ver si no machucaba callos por ahí, porque ¿sabe qué es lo que pasa, pastor? Que nosotros precisamente hemos estado viendo que parte de lo que el enemigo utiliza para introducir precisamente ese tipo de cosas es esa parte de la falta de la cercanía. Y yo creo que tiene lo voy a lanzar, porque aprovechando que lo tenemos aquí, la vamos a soltar para ver qué pasa. De todos modos, después lo editamos y usted nos dice, mejor esto, córtale. No, pero ¿a qué es a lo que voy? Pero fíjese que yo creo que tiene que también ver una parte de la valentía y de lo que realmente el ministro que Dios ha levantado identifica que ha sido su llamado, por el lado de que tenga el valor de decir, no, tengo que tener esa cercanía y de no tener el temor
de que se vaya a perder su autoridad como tal y delegarle a otros que también pueden ser pastores o ministros, de repente no sé si pueden ser hasta primarios, pero decirles, mira, tenés la autoridad sobre para ministrar a ellos y porque yo ya no doy de la misma forma en la que le pasó a Moisés. Pero creo que eso tiene que ver también con un poco de valor del ministro y de tener la seguridad de que Dios es el que lo levantó a hacer lo que estaba haciendo. Precisamente, pero enfocado precisamente al hecho de que la doctrina errada no se meta, porque al final de cuentas el objetivo del enemigo lo que quiere es desviar a las personas. Tal cual, sí. Sí, y también no solo la cercanía con un ministro te ayuda a esto, sino a el ánimo, al aliento. Yo tengo muchos años de caminar en esto, nací en una familia pastoral y Aleluya. otro día podemos discutir si está bien o está mal, pero hay un hecho que es innegable. Hay un hermano desanimado, Sí. otro hermano en Cristo viene, le habla, bueno, sigue desanimado. Vienen dos, tres hermanas en Cristo, vamos a orar por usted, hermano, bueno, sigue desanimado. Viene el pastor, lo toca, le da un abracito, le dice dos, tres cosas, se levanta. O sea, es un hecho que Dios ha ungido a siervos suyos para que pastoreen, por eso se les llama pastores, y las ovejitas con solo sentir que esa mano pastoral lo toca, ya hay algo de Dios ahí que Es hace que verdad, tienes uno razón. tenga nuevo aliento, que uno escuche lo que de otro no quería escuchar. Bueno, es como en casa, yo no sé si ustedes tienen varios hijos, pero viste que una cosa es que tus hermanos vengan a decirte algo y otra cosa es que papá diga, mira, esto vamos a hacerlo así, ¿viste? Y, y creo que a veces con el tema de las mega iglesias se va perdiendo eso si no se va levantando pastores, ¿no? En Latinoamérica hubo un auge muy fuerte con crecimiento numérico y lo que se hizo fue levantar líderes, ¿no? Líderes laicos. Y yo creo que ahí, por ahí es muy temerario lo que voy a decir, por ahí es muy atrevido, pero yo creo que esa fue la base que Satanás aprovechó para que ahora haya tanta confusión, tantas falsas doctrinas, porque las ovejas no estaban siendo cuidadas por pastores. Bíblicamente te tiene que cuidar un pastor, no un líder. Líder es un término moderno que las iglesias de Latinoamérica, que ya agarraron de Estados Unidos 20 años antes, empezamos a utilizar y creo que el enemigo dijo, "Esta es la mía" y aprovechó. Un líder no va a dar la vida por sus ovejas. No. Pero un pastor sí, un pastor No. sí. Entonces yo creo que si un ministro se le va a dar la gracia de cubrir muchas almas, lo cual implica varias congregaciones y varios ministerios, ese ministro va a tener que tener un corazón dispuesto a levantar otros ministros y confiar que lo que les enseñó, lo que preparó en estos ministros, ellos lo van a hacer también para con otras ovejas y dar la libertad también de que cada ministro tenga su estilo, su forma, ponga ahí su salsita sin salirse de la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿no? Pero hermano, en el medio está el ego, el orgullo, somos humanos, el miedo a perder poder. Bueno, qué tema, Juan José, nos metiste en un tema. No, pero es que estábamos hablando de las falsas doctrinas. No, Pero es que realmente esa implicación, es que esa desvinculación precisamente es la que permite que se introduzcan. ¿Por qué? Porque no hay quien les esté pastoreando. ¿Vos ibas a decir algo? sí, es que precisamente de eso nos llevó ya al final del programa anterior, en donde estábamos hablando de eso, de que al- la ambición de poder, lo que decías hace un momento, hermano, una persona que ya tiene dinero, una persona que ya tiene recursos humanos, entonces, y dice, bueno, ya establecí dos, tres, cuatro iglesias, ¿qué necesito ahora? Pues necesito tener más poder para ser más grande.
Y sin importar el amor con el cual una persona que se ha puesto a los pies del Señor y empieza a recibir un llamamiento santo y dice, voy a amar a mis hermanos, voy a amarlos para buscarles hacerles el bien, lo que el Señor hacía. Anduvo por esta tierra buscando hacerle el bien a los demás a costa de su propia vida. Y eso es lo que nos pasa a veces cuando creo que nos frustramos nosotros en no poder realizar el, el cometido de un deseo que está humano en nuestro corazón, porque no viene del corazón de Dios, sino que es un deseo nuestro. Y ahí es en donde nosotros empezamos a tropezar y a golpear entre hermanos, porque no fuimos llamados para eso. Pero cuando hay un llamamiento genuino, entonces el Señor empieza a enderezar las cosas y empieza a darnos el callado, empieza a darnos las herramientas, las palabras, y la misma gente se empieza a acercar a ese ministro para que sepa cómo cuidarlo, cómo protegerlo. Tal cual, sí. Y a mí me parece que una solución que podemos encontrar a eso es volver al original, volver al principio, ¿no? Cuando el Señor comienza la iglesia y tenemos ahí el registro del libro de los Hechos, primero que nada, encontramos una iglesia oikos, una iglesia de casa, en las casas, dice que se reunían en las casas y en el templo. Pero cuando dice el templo, no es que ellos tenían su templo, Ujú. era un lugar público donde se reunían todos los cristianos que se iban sumando semana a semana, pero se iban distribuyendo por casas, así dice la Biblia, ¿no? Por casa, casa. Eh, Cuando Israel va a salir de Egipto, dice, organizaron por casas, casas paternas. Cuando termina el Viejo Testamento y va a empezar el Nuevo, el último avivamiento de Israel es la construcción de casa, dice la casa de Dios. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hay algo ahí en el término griego oikos, en el término hebreo que sería, ¿cuál era el término para casa? Bet, ¿verdad? Sí, bet, Ve- creo yo. Sí. Que a veces perdemos de vista. Y es que al Señor pareciera como que le gusta mantener las cosas en pequeño al mismo tiempo que va creciendo, ¿no? Y si un ministro o un ministerio no tiene este mismo corazón, se va a contaminar conforme va creciendo porque le va a gustar eso, va a querer tener el control, el poder, y entonces va a perder ese perfume, esa esencia de casa. Porque no es, o sea, querramos o no, no se puede, no se puede. Yo, por ejemplo, creo en la paternidad espiritual, Amén. Amén. pero, ¿cómo hace una persona para ser padre espiritual de 100, de 200, de 500? Yo lo llevo, por ejemplo, ¿no? A un ejemplo eh, personal. Yo tengo 2 hijos. Puedo atenderlos muy bien. Supongamos que tenga 4 hijos. También los podría atender bien. Supongamos que tengo 10 hijos. Bueno, ahí ya se empieza a complicar, ¿no? Por más que los ame a todos, pero se empieza a complicar. Y muchos hogares, yo he hecho investigación de esto en familias numerosas, te cuentan que los últimos hijitos eran más hijos del hermano mayor que de los padres, ¿no? El que Sí. los peinaba, el que los bañaba era la hermana o el hermano mayor. Claro. Entonces, querramos o no, cuando la cosa toma una dimensión determinada, se empieza a afectar esa cercanía que tanto nos bendice. Yo, por ejemplo, teniendo 2 hijos, puedo tener momentos como, por ejemplo, estar en la cama, abrazado con los dos, mirando una película y eso es hermoso. Si tuviera 15 hijos, no entramos en la cama, ¿no? Entonces, entonces creo que hay cosas de lo práctico a nivel ministerial que se van perdiendo conforme algo se hace demasiado grande. Ahí es donde creo que necesitamos mucho la sabiduría de Dios, Amén. seguir creciendo, pero sin perder este perfume y estas características de oikos, de casa, ¿no? Y creo que además de la sabiduría de Dios, se necesita corazones
de ministros humildes, que uno pueda entender, yo no puedo ser padre espiritual de todos. En algún momento voy a tener que levantar a otros padres para seguir cubriendo hijos, porque por más que quiera, no puedo. Bueno, que el Señor nos ayude. Juan José, nos metiste en lío. No, es que de hecho, fíjese, pastor, que a mí lo que me llama la atención es que la, como el enemigo anda buscando qué hacer, bueno, y él ya tiene un plan, pero yo creo que eso lo utiliza y es en donde las personas se vuelven muy susceptibles, pero yo tal vez no lo quería enfocar tanto desde este punto, aunque estuvo bueno que lo abordáramos de ahí, pero a mí lo que me llamaba la atención es que esa desvinculación que puede existir está aprovechada para, por ejemplo, meter tantas cosas que ahora se dan en redes sociales y temas de entretenimiento y esa doctrina de error que hace que las personas en lugar de acercarse al ministro busquen un dispositivo, busquen cualquier otra cosa Un sustituto. que les sustituya esa carencia que puedan tener. Y al final de cuentas, eso en sí mismo es lo que se convierte en una falsa doctrina. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la falsa doctrina, no deberíamos estar pensando necesariamente en la forma de creencia acerca de un tópico en específico, acerca, le voy a poner un ejemplo sencillo, de que si me tengo que cubrir o no me tengo que cubrir, o que la mujer se tiene que cubrir o no. Eso, digamos, está bien desde el punto de vista teológico como tal, pero cuando vamos a ver la parte práctica y de lo que captura la atención de las personas, esa falta de vinculación directa con el ministro o con alguien directo, el enemigo lo utiliza precisamente para sustituir esa parte. Y es precisamente eso lo que ocasiona que la falsa doctrina se meta. ¿Y cuál sería una falsa doctrina así de primera instancia? Por ejemplo, tanta información que se mete en las redes sociales y que eso está adoctrinando o enseñándole a las personas, haciéndoles creer que lo que están viendo en las redes sociales es lo correcto, Porque parece luz. porque parece luz. Sí, sí, y hoy cada vez más, un ministro del Señor hace muchos años atrás, creo que era guatemalteco, decía que antes había que distinguir entre la luz y las tinieblas y llegará el tiempo donde habrá que distinguir entre la luz y la luz, ¿no? Entonces, eh, sí, se está poniendo bravo esto y el compromiso, el apego con un ministro de parte del Señor es clave. No podemos negar eso. Yo sé que habrá gente que querrá decir, no, pero eso es seguir al hombre. Y no estamos hablando de eso, sino de una de las tres herramientas principales que usa el Espíritu Santo para ayudarnos a todos nosotros, que son los ministros. La otra son los dones y la unción del Espíritu, y la otra es la palabra del Ujú. Señor. Y claro que a la gente hay que enseñarle la palabra y que no sea dependiente de un ministro, sí, obvio, pero en lo que va madurando aun cuando llegue a niveles altos de madurez, siempre es una bendición preciosa tener a este ministro a quien podés acudir, a quien podés contarle tus cosas. Yo soy pastor hace muchos años, estoy cubriendo a otros pastores, a otras congregaciones y ministerios en Argentina y fuera de Argentina, y aún así hay noches donde extraño a quien fue mi papá espiritual, el que me engendró ministerialmente, que era mi hermano. Lo extraño y quisiera tenerlo, quisiera ir a tomar un café con él y decirle, ¿qué hago acá con esto? Aunque yo sepa qué hacer, pero qué lindo es tener la cercanía de un ministro de Dios, de un padre espiritual, ¿no? Entonces, quizá en todo lo que estamos charlando, algo lindo que le podemos dejar a la gente es, si tienes un hombre, una mujer verdadero a la mano, ay, por favor, aprovechalo Amén. al máximo. Yo a mi papá espiritual primero, digo primero porque partió con el Señor, lo aproveché al máximo, lo exprimí. Eh, Era una me ponía a tomar un café con él, yo era jovencito y
Yo sabía el café que a él le gustaba y se lo preparaba para quedarnos hasta las 3 de la mañana escuchándolo y aproveché al máximo. Yo ya tenía un ministerio itinerante y suspendía fechas mías para hacerle de chofer a él y llevarlo a donde le tocaba predicar, porque yo quería aprovechar esa cercanía, ¿no? Iba a su casa, le decía, ¿qué necesita? Cortar el pasto. Le cortaba el pasto con tal de que después me siente a tomar un cafecito y tener una palabra y algo que me bendijera y me edificara. Todas las personas que nos están viendo y tienen un padre espiritual, tienen un pastor, una pastora, un siervo, una sierva de Dios que son auténticos, aprovéchenlos, aprovéchenlos porque son un regalo de Dios. Y si la iglesia crece y después no se tiene esa cercanía, qué bueno que se empiecen a levantar otros, ¿no? Que puedan replicar lo que uno recibió de la gente linda de Dios. Creo que ese es el desafío de este tiempo. Y si nosotros creemos que antes que la iglesia sea arrebatada va a haber un gran movimiento de evangelización, va a haber una cosecha mundial, vamos a tener que estar dispuestos a que así como nos mimaron y nos quisieron y nos abrazaron y nos ayudaron a nosotros, nosotros también vamos a tener que hacerlo con otros, ¿no? Y ni hablar si hay un llamado pastoral, hay que hacerlo, che. Nos tenemos que preocupar para que las ovejitas no estén sin su cuidado. Todas tienen que estar siendo cuidadas. Y cuando ya no llego, habrá que levantar a otros, che, para que todas estén bien cuidaditas, ¿no? Podríamos entender entonces, pastor, por ejemplo, que una de las formas en las que nosotros podríamos identificar, o los hermanos que nos escuchan, podríamos identificar las falsas doctrinas o las doctrinas de error, es en la medida de que nosotros mismos de forma deliberada nos acercamos no solo a un ministro, sino que hablemos un poquito más amplio para no dejarlo tan cerrado, a un ministerio en donde actualmente haya una persona que tenga precisamente esas cualidades que usted decía acerca de la humildad, del amor, de mantenerse ahí, pero que también depende también de nosotros de forma individual. Porque al final de cuentas, en la medida que nosotros nos conectamos al Señor o estamos cerca de Él, vamos a poder identificar aquellas cosas que nos pueden estar haciendo daño. Por ejemplo, pensando tal vez bajo la misma línea de pensamiento que veníamos hablando, el hecho de que un ministro esté utilizando la autoridad que Dios le dio para sojuzgar o para manipular a algún tipo de personas. De eso en sí mismo, ese tipo de manipulación, pudiese darse a entender también como una falsa doctrina o una doctrina de error. Sí, absolutamente, absolutamente. Y creo que esa es una de las cosas que más daño hacen, porque vacunan a la gente contra el verdadero evangelio. Amén. Todos los manipuladores, los abusadores, los que se aprovechan de la autoridad espiritual que Dios da para cuidar y en vez de cuidar lo que hacen es controlar, ¿no? Atención con esa palabra, control. No, eso daña tremendamente. Creo que todos los que de algún modo somos llamados al ministerio, tenemos que estar continuamente chequeándonos en ese sentido, ¿no? De estar haciendo bien la tarea de cuidar. El ministro que desea obispado, buena cosa desea, pero tiene que tener ciertas características. Una de ellas, gobernar bien su casa, porque si no gobierna su casa, no puede cuidar la casa de Dios. Entonces, ahí Dios en la palabra te deja bien claro que tu hogar, ahí es donde tú gobiernas, pero en la casa de Dios, ahí es donde tú cuidas. No gobiernas, sino que cuidas. El que gobierna, el que señorea es Jesucristo, nuestro Señor. Y quizá hoy, lamentablemente, en Latinoamérica tenemos muchos casos de ministerios que empiezan a avanzar, avanzar, avanzar sobre los límites de la gente y ya los empiezan a controlar. La gente ya tiene miedo, si me pongo este pantalón estará bien, si me peino así será pecado.
Ay, puedo ir a ver tal película y si me encuentra el pastor, por ahí me voy al infierno. Eso solo trae daño. Eso yo lo veo muy hasta diabólico, ¿no? Eh, Me hace acordar a los fariseos de la época de Jesús. Todos le tenían terror a los fariseos. Y te acordás que hubo un ciego que el Señor lo sanó y los fariseos, en vez de estar contentos porque el ciego lo expulsaron de la sinagoga, ¿no? Y le preguntaban y le repreguntaban y en una, dice el registro bíblico, el ciego dice, miren, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y que ahora veo. ¿Qué me hace tanta pregunta, no? Y a mí me hace acordar a eso los ministerios donde te preguntan todo, te controlan todo y qué hiciste y qué no hiciste y están pendientes. Y aparte eso no es vida, eso eso no es sano. Entonces que el Señor nos guarde de todo eso y si hay personas que están viendo este programa y están viviendo una situación así, por favor abran los ojos y no continúen en esas situaciones porque no está bueno, no es sano y Dios no necesita de medios controladores y abusivos para guiarte en su camino. No, no es así. Dios es un Padre bueno, grande en misericordia, que nos da una vida de libertad en Cristo, lo cual no significa libertinaje, pero sí libertad que se disfruta para seguir a Dios por amor y no por miedo. Claro, yo diría en relación a esto que acabas de mencionar, hermano, el hecho de que es bueno también que los hermanos, las personas sepan que el hecho de que haya un espíritu de control como tal, desde un púlpito, ¿verdad? De una persona que quiere ejercer más allá de lo que es el cuidado de un pastor, que también uno tiene que entender que la oveja también tiene que someterse a una autoridad y respetarla, rendir un reporte y saber que va a estar sometido a dónde estabas. Eso fue lo que le dijo Eliseo a Jesse. ¿De dónde venís? ¿Dónde estabas? No estaba mi espíritu contigo. Eso era no un espíritu de control, sino que lo estaba cuidando. Pero él se había salido de ese control. Y esa es una alerta para muchas personas eh, que están siendo sojuzgadas y siendo manipuladas por el miedo. Hoy en día se gobierna mucho por el miedo. Sí, tal cual. El Señor nos tiene que dar ese discernimiento, esa sabiduría para distinguir entre cuidado y control. Control y cuidado. Y creo que una de las maneras en que nosotros podemos diferenciar esto es conociendo el corazón del ministro que nos cubre. Eh, Uno puede dar fe de si su pastor es alguien que cuida o que quiere controlar y tomar dominio de las vidas, ¿no? Entonces, es bueno que uno pueda ser pastoreado por los que te cuidan. Y muchas veces alguien que te cuida como un padre espiritual, dentro de ese contexto de paternidad espiritual que se ejerce tanto del ministro como de aquella ovejita o aquel hijo espiritual que así lo cree y así lo reconoce, cuando es de mutuo reconocimiento, en ese contexto, a veces hay cosas que pueden sonar como, entre comillas, controladoras, pero no lo son. Es Exacto. como en la casa. Es como en la casa. Yo no le hablo de igual manera a mi hijo que a su amiguito que es el vecinito de la esquina. Por supuesto. No, a mi hijo a veces le digo, vení para acá, pero no porque yo sea un controlador, sino porque lo estoy cuidando de un peligro. Amén. Y por ahí a un vecinito no le digo nada, no sé, que el padre se encargue, que se fije qué hace, ¿no? Eh, claro. Entonces, a veces la gente opina y dice, oh, ahí hay control, pero en realidad no entiende que el contexto que está viendo en este ministerio es de amor, Descuido. de paternidad. Claro, es cuidado, es paternidad real. Bueno, eso está bueno lo que aclarás, Héctor, está bueno. Y a veces la línea entre control y cuidado, Muy a Es delgada. veces bien no es muy delgadita. clara. Pero bueno, Sí, yo creo ahí que cada corazón lo puede discernir.
Amén. Amén. Pastor, yo creo que ya estamos llegando ahí al segundo tiempo. No le queremos robar mucho más tiempo. Tal vez solo que usted nos dijera en su perspectiva que dentro de las doctrinas de error que hay en este último tiempo, usted cuál es con una, por lo menos que pudiera decir que puede estarle haciendo mucho daño a la iglesia o al cuerpo de Cristo, digamos. Bueno, voy a decir tres cosas. Número uno, hay una confusión y una mezcla impresionante de todo, de todo, de todo. Un sincretismo que lo que yo estoy mirando es que se va a profundizar, pero día con día, no mes con mes, no año a año, día con día. Me preocupa mucho eso, pero a la vez ya estaba profetizado en las escrituras, así que lamentablemente esto ya lo estamos viviendo. Va a Número pasar. dos, sí. Número dos, creo que una de las corrientes más dañinas es la judaizante, la que quiere volver a la gente a la ley, ¿no? Una vez recibido a Cristo, es como que le quieren sumar todo aquello que tenía que ver con lo judaizante y que hoy en muchos lugares de Latinoamérica está tomando esa otra vez. Y en lugar, lo otro que veo muy peligroso es el movimiento ecumenista, esa, este trabajito que se viene haciendo para lo que la Biblia dice que el anticristo va a imponer, que es la unión de las religiones, ¿no? Esto sí ya se está viendo muy fuerte. Muchos predicadores que se los considera referentes en el ámbito evangélico ya son muy claros que van hacia el ecumenismo, ya no es encubierto, ya es bien claro, ¿no? Hacia dónde están llevando a la gente. Y noto yo que un gran número va a caer en eso, inevitablemente. Pero siempre hay un remanente Bendito para la Dios. gloria de Dios. Y creo que nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que apuntarle a este remanente y afirmarlos y confirmarlos en la fe, siempre con la bandera de la palabra de Dios, Amén. no la doctrina, ni las normas, ni los principios de una institución o de una religión, sino de palabra, la palabra. Dice, la suma de tu palabra Es es la verdad. verdad. Amén. Gloria a Dios por Amén. eso. Que el Her- Señor Amén, amén. Que el Señor te bendiga, hermano, a tu casa, a tu familia, tu congregación. Y pues ahí invitamos a nuestros hermanos que puedan seguir tus redes, lo que produces, porque produces música, produces el programa de Máxima Expresión también. Y recientemente, pues creo que este año empezaron con el programa de Bio Dios, que es bueno, ¿verdad? sí, Entonces, hay MCN Argentina en YouTube, ahí está nuestro canal, si gustan pasar a ver, será un placer para nosotros. amén, que el Amén. Señor les bendiga, hermano. Amén. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga grandemente. No sabes cuánto te apreciamos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Se Que Dios le bendiga, siente, pastor. se siente y es mutuo. Los quiero mucho, bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao. Amén, Igualmente, Dios le bendiciones. bendiga.